Os damos la bienvenida al estudio bíblico que estamos realizando en los últimos meses. Estudio bíblico sobre el Antiguo Testamento. Estamos en el libro de Génesis, estamos en el principio. Hoy llegamos al capítulo 23. Hoy hablaremos sobre la muerte y la sepultura de Sara. Génesis capítulo 23, versículo 1. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Kiriat Arba es la ciudad de Arba. Fue el más antiguo nombre de Hebrón. Así se llamaba Arba porque en Arba estaba su jefe que se asentó en este lugar. Versículo 3. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Los hijos de Het eran aparentemente los hititas que años antes se habían movido hacia el sur de Asia Menor. Los anteriores ocupantes de esta zona eran los hijos de Arba. Entramos en un momento de la vida de Abraham duro. Abraham había perdido a su ayuda idónea. Había perdido a su esposa. Había perdido a la mujer a la que amaba. En los días de Abraham, la muerte y la sepultura estaban impregnadas de rituales y tradiciones. El no honrar a un muerto demostraba la peor falta de respeto. Si alguien no recibió una sepultura adecuada, se tomaba como una maldición. El luto era una parte esencial del ritual de los muertos. Los amigos y los parientes lloraban a gritos para que toda la vecindad los escuchara. En esa época no había funerarias. Estos mismos amigos y parientes ayudaban a preparar el cuerpo para el entierro, que por lo general se llevaba a cabo el mismo día debido al clima cálido. Momentos difíciles, duros, para Abraham. Recordar que Sara fue el complemento ideal de Abraham. Recordar que Sara en todo momento estuvo con su esposo Abraham y ahora Abraham tenía que continuar hacia la meta solo. Seguramente tú que me estás escuchando has pasado por ese proceso. A lo mejor has perdido a tu esposo, a tu esposa. Has perdido un ser querido. A lo mejor piensas que es un reto imposible. A lo mejor piensas: Señor, quítame a mí también la vida, yo no aguanto más. Solo, Señor, no podré. Señor, estoy pasando por ese momento de soledad. Hay muchos esposos y esposas que cuando pierden a ese ser querido no saben qué hacer. Dudan, están tristes. Han perdido a su ayuda idónea durante tantos años. Llega el momento donde Abraham tiene que preparar la sepultura. El versículo 5 dice lo siguiente: y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Abraham estaba en una ciudad extranjera y buscaba un lugar para enterrar a su esposa. Algunos extraños se ofrecieron a ayudarlo porque él era un príncipe de Dios, y al ser un príncipe de Dios lo respetaban.
Aunque Abraham no estaba establecido en ese lugar, en ese área, su reputación era intachable. Los que emplean su dinero y su tiempo sirviendo a Dios a menudo reciben buenos dividendos. Tienen una buena reputación, tienen el respeto de los demás. El testimonio de Abraham era intachable. ¿Cómo está tu testimonio ante los demás? Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Versículo 10, Génesis capítulo 23. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta a tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Entonces responde Efrón a Abraham: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues a tu muerta. Aquí lo que podemos encontrar es una situación de regateo, ¿verdad? De comercio. Estaban negociando. Efrón deslizó cuidadosamente su exorbitante oferta. 400 siclos de plata. Uno puede decir: wow, qué precio más elevado, qué precio más alto. Eran unas negociaciones delicadas. Aquí podemos encontrar una negociación, podemos encontrar un diálogo entre Abraham y Efrón. Era típico de los convenios en ese tiempo. Y Efrón ofreció amablemente su tierra a Abraham sin costo alguno. Abraham insistió en pagarlo. Y Efrón cortésmente mencionó el precio, pero añadió: eso no es lo importante. Abraham pagó casi 5 kilos de plata. Ambos sabían lo que estaba sucediendo, pero continuaron con el proceso de la negociación del trato. Si Abraham hubiera aceptado la tierra como un regalo cuando se la ofreció, hubiera insultado a Efrón, quien hubiera rescindido su oferta. Muchos comerciantes en el Medio Oriente todavía practican este ritual con sus clientes. El versículo 16 dice que Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Casi 5 kilos de plata era un precio alto por la porción de la tierra que Abraham compró. A los heteos que estaban viviendo en esa tierra no les hacía mucha gracia la idea de que los extranjeros compraran terrenos por allí, así que Abraham tenía muy poca posibilidad de regatear. Efrón puso un precio excesivo. La costumbre de ese tiempo era pedir el doble del valor justo de la tierra. Me recuerda mucho al personaje de Zaqueo. Esperaban que el comprador ofreciera la mitad. Sin embargo, Abraham no regateó. Abraham paga el precio inicial. Él no trataba de tomar nada de balde. Aun cuando Dios le había prometido la tierra de Abraham, no se la arrebató a Efrón. Abraham no le dijo en su soberbia: Efrón, esta tierra Dios me la ha dado. Esta tierra, Efrón, esta tierra prometida es mía, así que me la tienes que dar. No. Abraham se humilla
y acepta el precio inicial. El versículo 17 dice que quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Los huesos de Sara en Canaán fueron un testimonio de que el pueblo escogido estaba en posesión de la promesa. Y quedó la heredad y la cueva que ella había. Fíjate lo que dice este versículo, ¿eh? Como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Esta historia es triste, ¿verdad? Abraham tiene que sepultar a su esposa. Seguramente el estado de ánimo de Abraham era bajísimo. Aquí vemos un relato que nos enseña la forma oriental de comerciar, ¿verdad? De negociar, de regatear. Abraham era consciente de que los hititas no tenían la intención de darle gratuitamente un lugar de sepultura. Ni él se hubiera atrevido a aceptar su pretendida oferta. Lo que se discutía era, ¿recibiría Abraham un sitio permanente en Canaán o permanecería como alguien dependiente sin tierras propias? En este pasaje, en estos versículos que hemos leído, hay varios puntos importantes que podemos mencionar. Hemos adelantado uno, ¿verdad? Cuando uno pierda su ayuda idónea, su vida cambia por completo. Pueden entrar las dudas. En otros casos, ese momento de soledad hace que te aferres más a Dios, y eso es lo que hizo Abraham. Uno de los aspectos importantes es que se habla de la muerte de Sara, se habla de la muerte de una esposa, se habla de la muerte de una madre. Sara era 10 años menor que Abraham. Sara muere a los 127 años. El lugar patriarcal de residencia era Hebrón. Hebrón era conocido y era un lugar ya habitado por Abraham. En los primeros versículos vemos la reacción de Abraham, ese profundo pesar, y Abraham lo expresa abiertamente. Muchas veces cuando a nosotros nos sucede algo que trastoca nuestros planes, algo que nos hace estar tristes, en muchos casos lo guardamos, ¿verdad? Y la gente no se da cuenta de que algo nos pasa, porque lo hemos guardado en nuestro interior. En otros casos sí se ve reflejado en el exterior. En nuestra conducta se ve reflejado en nuestro aspecto físico, en nuestro semblante. La reacción primera de Abraham es de pesar. Y él lo expresa abiertamente. Esta es la mujer que le acompañó en todo su peregrinaje. Es la mujer que puso en peligro su integridad física y moral por salvaguardar la de su esposo, por protegerle. Esta es la mujer que dejó a su parentela, a su familia, su tierra de comodidad porque comprendió y aceptó el llamado de Dios al igual que Abraham. Recuerda que Dios llama originalmente a una pareja para que se realice su plan. La descendencia que tendría esta pareja era central en este plan. Y esta es la mujer, madre del hijo de la promesa y madre de todos los hijos de Abraham por la fe. Y a pesar de esa complicidad con Abraham en engañar a Faraón y a Abimelech, a pesar de su apresuramiento en precipitar la promesa de Dios con Agar, a pesar de su duda, su risa ante la posibilidad de maternidad, Sara, por su fidelidad, por su fortaleza espiritual, ella misma figura en la lista de los grandes héroes de la fe. En el libro de Hebreos o en la carta de Hebreos se resalta esa fe, se resalta el esfuerzo extremo al ser la madre de Isaac. En la primera carta de Pedro se la pone como modelo de obediencia a su marido y de una conducta casta, modesta,
respetuosa. Esa es la imitación que tienen que hacer todas las mujeres, todas las esposas creyentes. Razón suficiente tenía Abraham para hacer duelo y por llorar por Sara. Creo que hay un refrán muy conocido que dice: detrás de todo hombre hay una gran mujer, ¿verdad? Y es verdad. Esto lo podemos aplicar en la vida de Abraham. Este es un punto muy interesante, pero hay otro. Pasada la expresión del duelo viene la necesidad de sepultar a la muerta. Y en aquella sociedad como la nuestra, esta es la parte más dura. Esta es la parte más desagradable, más pesada, dada la comercialización excesiva que busca obtener ganancias ventajosas. En días de luto, de tristeza, los comerciantes se quieren aprovechar de estas personas que están pasando por ese momento de dolor. Se aprovechan de esas ganancias a costa de la desgracia y de la sensibilidad humana. Abraham llega a este lugar, se reconoce como forastero, reconoce que no tiene tierra y por ello pide a los pobladores locales una parcela de tierra para el sepulcro. Los hititas, los hijos de Het, habitaban el lugar y eran propietarios de la tierra. Este pueblo, si lo ubicas en el mapa, era originario de Asia Menor. Es la actual Turquía. Y se expandieron a Canaán, donde se establecieron durante mucho tiempo. Y después de mucho diálogo, después de muchos momentos de negociación, Abraham solicita y compra el campo de Efrón juntamente con la cueva de Macpela, que es ese lugar ideal para la sepultura. A mí lo que me llama la atención, y seguramente tú también te has dado cuenta, es la cortesía, la sagacidad del desarrollo de la negociación. Abraham originalmente solo quería comprar la cueva y por su precio justo, pero el dueño aprovecha y vende todo el campo por un precio bastante elevado. Abraham, ante la oferta de sepultura gratis, insiste en adquirirla como su propiedad y así dar una sepultura digna y segura a su esposa. Imagínate que luego Efrón se echa atrás. Te rompe todo el ritual, te rompe la sepultura. A lo mejor a ti te ha pasado esto, que estás en una negociación y de repente cuando ya tienes el trato hecho, ese pacto establecido, la persona se echa para atrás y te echa abajo todos los planes. Imagínate que estás preparando la mudanza, ¿verdad? Estás guardando en cajas toda la ropa y de repente te llega la noticia que esa persona se echa para atrás. Que el que te vendía a lo mejor el piso o la casa se echa para atrás, te rompe los planes. Por eso Abraham quiere comprar la heredad, porque así ya le pertenece. Es suya y no tiene que depender de Efrón de que se eche atrás. Me llama la atención la relación correcta, la actitud pacífica que Abraham mantenía con este grupo de personas. Y otro punto interesante es la trascendencia de esta propiedad. En esa época, y hoy en día en nuestra actualidad, los sepulcros y las fuentes de agua son las únicas propiedades privadas reconocidas en una economía política nómada, una población trausente. En la mayoría de las culturas, sobre todo culturas contemporáneas a Abraham, las costumbres o las leyes permitían a un extranjero poseer su sepulcro, lo cual era respetado. Y Abraham hace uso de este derecho y en la ocasión exacta de necesidad. Curiosamente también, al morir los patriarcas, este campo y otro adquirido por Jacob en Siquem son las únicas propiedades de los patriarcas en Canaán. Esta cueva, Macpela, se convierte en sepulcro familiar. Allí fueron sepultados también Abraham
Isaac, Rebeca, Lea, y allí pide ser sepultado Jacob como un memorial de que sus descendientes volverían a la tierra prometida por Dios. Ese sepulcro, ese lugar, se convierte en una señal de confianza, se convierte en un lugar donde las generaciones pasadas y presentes mantienen su unidad comunal, mantienen su fidelidad al propósito de Dios para con ellos. Hay principios, cuando tú ves y cuando lees la historia de Abraham y la muerte de su esposa Sara, ya nos está dando ejemplo, ya nos está dando principios que se siguen llevando a cabo. Principios que tenemos que tener para casos como este, hablando del duelo, en los casos de pérdida. La expresión de dolor y pesar se descuida y hasta se considera como fuera de la fe cristiana. Y Abraham, el padre de la fe, expresa libremente su dolor y su pesar. Lo que me llama también la atención es que Abraham estaba preparado para este momento. Abraham tenía previsiones espirituales, pero también materiales para el caso de pérdida. Un entierro sin previsión en nuestros días es sinónimo de una catástrofe económica. Más aún si una enfermedad extensa precede al fallecimiento. La Iglesia debe buscar y obtener o hacer posible un plan genuino de previsión económica para estos casos. Y otra cosa importante, otra cosa que podemos aprender del entierro de Sara, es que nosotros los creyentes debemos hacer con dignidad, con buen testimonio, estos actos. Abraham nos da una lección. Muere su esposa, muere esa ayuda idónea y él tiene que preparar todo para la sepultura. Y lo hace humillado, lo hace con una confianza plena en Dios. Por supuesto nos imaginamos a un Abraham triste, desolado porque había perdido a su mujer, pero con la certeza, con la seguridad de que en un futuro la iba a ver de nuevo. Y en el marco natural lo hace todo bien. Hoy Abraham nos da una lección. Es un pasaje triste. Y es triste cuando perdemos un ser querido, ¿verdad? Es una historia preciosa la de Abraham y Sara. Una historia que nos renueva a nosotros la fe. Pasaron por momentos difíciles, pero permanecieron juntos hasta que Sara fallece a los 127 años. Y luego llegaría el turno para Abraham. El linaje continúa con Isaac. Y después llegará Jacob, llegará Esaú. Después llegará José. Y esto lo veremos próximamente en estos estudios bíblicos. Si quieres dejarnos algún comentario, alguna reflexión al respecto, lo puedes hacer.